liberación de Colombia. Pero lo que interesa es conseguir que esos ideales de libertad, de democracia... El caso de Luis Carlos Galán Sarmiento. Hoy les contaremos la historia completa con todos los detalles sobre el magnicidio del líder político colombiano Luis Carlos Galán Sarmiento. Era el año de 1989. Colombia se preparaba para celebrar las elecciones que prometían ser históricas. Todas las encuestas eran favorables, una imagen pública impecable y un pueblo que lo amaba y se ponía eufórico al escuchar su oratoria. Ni calidad de vida en las demás condiciones de su existencia. Todo este conjunto era suficiente para creer que el próximo presidente de la nación suramericana sería Luis Carlos Galán Sarmiento. Era hora de un cambio extraordinario. Galán encabezaba un poder que comenzaba a dominar la política en el país cafetero. Ahora o nunca, ahora porque existe la oportunidad, porque hay la necesidad de hacerlo. El candidato a presidente había expuesto ante el mundo al hombre más temido en el globo terráqueo en aquellos tiempos, que era Pablo Escobar Gaviria, sí, el patrón del mal. El 18 de agosto de 1989 se preparaba un mitin político en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, ubicado a 18 kilómetros de la capital colombiana. El pueblo estaba eufórico, arengaba, gritaba y aplaudía con frenesí. Quería tocar al futuro presidente de Colombia. Todos lo aclamaban. El camino hacia la tarima era dificultoso por la cantidad de gente que había en el lugar, pero el líder se abría camino en medio de la multitud que lo acompañaba. Luis Carlos Galán Sarmiento se subía a la tarima, lleno de confianza y determinación. Unos segundos después de haber subido a la tarima se escucharon varios disparos de ametralladora, que estremecería a una nación por completo. 2 sicarios disparaban contra la humanidad de Galán. Enseguida fue derribado al piso de la tarima. El candidato presidencial moría, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los médicos y enfermeras para salvarle la vida. El país completo se llenó de luto. La lluvia caía suavemente, mientras que más de 1 millón de personas se movilizaban hasta el Congreso de la República para despedir a su líder, a su héroe. En una emotiva caravana, lágrimas y flores se mezclaban en un mar de tristeza. Galán logró unir a Colombia, porque todos los políticos, sin importar su color de bandera, las instituciones, la izquierda, todos salieron a las calles a despedir al extraordinario líder. El asesinato de Luis Carlos Galán marcó un antes y un después en la política y en la sociedad colombiana. El pueblo exigía un pare y el gobierno respondía declarando el estado de sitio el día siguiente del deceso de Galán. Seguidamente promulgó un decreto aprobando la extradición de los narcotraficantes, sin necesidad de esperar la autorización de la Corte Suprema de Justicia. Durante el velorio, Juan Manuel Galán, hijo del fallecido con 17 años de edad, dio unas emotivas palabras y dijo: «¡Qué vida tan pura y transparente! ¡Qué honestidad única! El pueblo se levanta y pide justicia». Además se dirigió a quien sería el próximo presidente del país, Julio César Gaviria, y le dijo: «Quiero decirle al doctor César Gaviria, en nombre de mi familia y en nombre del pueblo, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre». Pero para explicarles bien el porqué de este magnicidio, tendremos que remontarnos 46 años atrás, antes de este terrible suceso. Justamente al año 1943, cuando nació Luis Carlos Galán Sarmiento en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, al nororiente del país en la región andina. Galán fue el tercero de 2 hermanos, hijo de Cecilia Sarmiento Suárez y del doctor Mario Galán Gómez, un reconocido abogado, profesor universitario y político del Partido Liberal en el departamento de Santander. Tras el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, conocido como el caudillo del pueblo, el 9 de abril de 1948, la familia se mudó
a Bogotá el siguiente año. Luis Carlos Galán desarrolló su infancia en un ambiente totalmente político y liberal, influenciado por su padre y por los discursos de Gaitán, que fueron impregnados en el alma de muchos jóvenes en aquellos tiempos. Ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba, y apenas un insensato en Cali lanzó una piedra que yo soy el primero en criticar, piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Galán participó de muchas manifestaciones estudiantiles cuando tan solo tenía 13 años de edad contra el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Galán estudió Derecho y Economía, 2 carreras en las que se destacó de manera extraordinaria. Ingresó a trabajar en el periódico El Tiempo, donde su labor fue notable e impresionante por las investigaciones que hacía. Mientras esto ocurría, también se desempeñaba como miembro destinado del Partido Liberal. Se volvió famoso en el país por su manera de escribir y de narrar los acontecimientos con seriedad y objetividad. Gozó de una excelente relación con el presidente de ese entonces, Carlos Lleras Restrepo, y se ganó la ida a Nueva Delhi como miembro y secretario de la delegación colombiana en la Conferencia Mundial de Desarrollo y Comercio. Así inició su viaje por los caminos de la política, donde solo la muerte lo pudo detener. Fue nombrado ministro de Educación, donde hizo un trabajo sobresaliente, con gran desempeño y honestidad. Era el más joven y el más respetado entre todos los ministros. Promocionó la reforma universitaria en 1971, denunció las fallas en el sistema educativo y eso hizo que ganara fama y respeto en la política, además de ser un excelente orador parlamentario. En el año de 1972 fue enviado como embajador a Italia y cuando su carrera fue sólida regresó a Colombia en 1976. Galán venía disgustado por los rumbos que tomaba el oficialismo liberal. Para ese entonces, Galán tenía decidido que su único camino sería la política. Fue así como junto a su primo y aliado político Alfonso Valdivieso empezaron a trabajar para ser senador por el Parlamento de Santander. Los primos compraron un jeep para viajar todos los fines de semana a Santander y regresar el lunes a la madrugada a cumplir con su trabajo en Bogotá. Finalmente, Galán fue elegido como senador por Santander en 1978. Después de semejante hazaña, un año más tarde fundó su propio movimiento llamado el Nuevo Liberalismo como una alternativa dentro del Partido Liberal. Con gran éxito ganó las primarias, 6 senadores en varios departamentos del país y 9 representantes a la Cámara de Diputados. Galán crecía como espuma. Para las elecciones de 1982, la imagen de Galán crecía enormemente, era imparable. Crecía en popularidad. Galán promovió la modernización y administración fiscal de los municipios. Fue uno de los promotores de la reforma institucional y también llevó al liberalismo a una consulta popular para elección de candidatos presidenciales. Para esos tiempos, el narcotráfico se paseaba como Pedro por su casa en el Congreso de la República y Galán levantó su voz para poner freno a los aliados de los carteles. ¡No capitularemos! Ni haremos transacciones con quienes se oponen a la... También denunció públicamente en un discurso de su campaña presidencial que se llevaba a cabo en el Parque Berrío del centro de Medellín. En su elocuente oratoria se lanzó en forma directa contra Ortega y su compañero de fórmula, Pablo Escobar Gaviria, por una denuncia en la que señalaban a Escobar como narcotraficante. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia,
ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. El líder político valiente que se interponía en la ambición de Escobar de llegar a la Casa de Nariño sabía que se ganaba a un poderoso enemigo en la campaña de 1982, pero eso no lo asustaba. Finalmente, Luis Carlos Galán terminó de tercero ese año. Ganó la presidencia Belisario Betancur. Esa campaña del año 82 le sirvió a Galán para hacer crecer aún más su popularidad. Uno de sus aliados y amigo, Rodrigo Lara Bonilla, fue nombrado ministro de Justicia en 1983 y quiso atacar de forma directa al cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Esta osadía lo llevó a la muerte. Galán era el enemigo público número 1 de Escobar y no dejaba pasar oportunidad para exponerlo ante los medios de comunicación. Además, fue uno de los principales impulsores de la reforma institucional en la que establecía la extradición a Estados Unidos para los criminales. Para el año de 1986, Galán daba un paso al costado, todo por el bienestar del Partido Liberal. En ese año fue elegido presidente Virgilio Barco. Después de estos años de crisis y tragedia, compañeros, el viaje con... Pero Galán no cesaba su lucha contra los narcotraficantes. Y más cuando su amigo, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, policías, periodistas y jueces habían sido asesinados por mandato de Pablo Escobar. Se firmó un tratado para la extradición de los narcos y delincuentes. Así, nacían los extraditables a finales del año 86. Claro, las principales cabezas eran Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Estos dos sujetos veían a Galán como una gran amenaza, y más si llegaba a ser elegido presidente, que era lo más posible. Luis Carlos Galán logró unificar al Partido Liberal e impulsó que el siguiente candidato fuera elegido en una consulta popular que daría inicio en el año de 1989, donde enfrentaría a Ernesto Samper, Hernando Durán Duzán y al corrupto Alberto Santofimio Botero. Todas las encuestas, tanto en las primarias como en las generales, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha estaban fuera de control y querían la cabeza de Galán a como dé lugar, porque sabían que si llegaba a la Casa de Nariño, ellos pasarían el resto de sus vidas sin ver la luz del sol en una cárcel de los Estados Unidos. A pesar de recibir amenazas sobre amenazas, al contrario, daba inicio a una campaña presidencial. Fue así como para el mes de agosto tenía una presentación en la Universidad de Medellín y esperaban a Galán. De pronto una vecina llamó de manera anónima a la policía para avisar de que había un auto sospechoso estacionado frente a la universidad. De inmediato el comandante de la policía, Franklin Quintero, llevó de regreso al candidato al aeropuerto y lo devolvió a Bogotá. Los sicarios tenían para disparar al auto del político un lanzamisiles. Galán sabía que lo asesinarían, tenía esa sospecha, tenía ese presentimiento, pero él quería continuar con su trabajo. Después de ese fallido atentado, Miguel Maza Márquez, director del Departamento de Seguridad DAS, en vez de reforzar su seguridad personal, ordenó reemplazar al jefe de seguridad y puso a cargo al coronel Jacobo Torregrosa, un individuo con una hoja de vida muy cuestionada, con varias anotaciones y con cero experiencia en seguridad. Qué raro que un inexperto haya sido elegido para organizar la seguridad del hombre más amenazado en todo el territorio nacional. Torregrosa desarmó todo el esquema de seguridad y puso a escoltas inexpertos. Algo olía mal. Llegada la mañana del 18 de agosto, el candidato se enteraba del asesinato del comandante Franklin. Sí, el que le salvó la vida en Medellín. Galán sintió mucha pena y se solidarizó con su familia. En las horas de la tarde, su hijo Juan Manuel le ayudó a ajustar un viejo chaleco antibalas que le habían dejado para que se pusiera. Dicho chaleco dejaba medio abdomen libre. Era la primera vez que Galán usaría un chaleco antibalas. En dicho evento no hubo requisa, no hubo controles, no hubo nada de seguridad. Tampoco hubo supervisión de seguridad mientras se armaba la tarima. De tal manera que los sicarios tenían vía libre,
únicamente tendrían que camuflarse debajo del escenario. Luis Carlos Galán se hizo presente, bajó de su auto y estaba librado a su suerte porque no tenía escoltas. Subió a la tarima y la gente estaba eufórica y muy ansiosa por escuchar a su líder. Él los saludaba y se le notaba que el chaleco le quedaba corto. No había empezado el discurso cuando se escucharon disparos de ametralladora que se confundían con fuegos artificiales y con la algarabía de la gente. Pero cuando vieron que Galán caía al piso después de haber sido impactado con más de 5 tiros de ametralladora, todo se volvió oscuridad y confusión. Por mucho que se esforzaron los médicos y enfermeras para salvarle la vida, como no hubo una ruta de escape rápida ni nada planificado, Luis Carlos Galán falleció a las 10:45 de la noche de ese fatídico 18 de agosto de 1989. Los sicarios encargados de cometer el ataque fueron Henry de Jesús Pérez y Jaime Rueda Rocha, por orden de Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Claro, también estaba involucrado Alberto Santofimio Botero y muchas otras personas. El director del DAS, Miguel Maza Márquez, fue condenado a 30 años de prisión. Jacobo Torregroso, el jefe de seguridad, desapareció esa misma noche, como si se lo hubiese tragado la tierra. Hubo rumores de que escapó del país esa misma noche. También está la versión de que fue asesinado para que no se sepan más detalles sobre el asesinato de Galán. Lo cierto es que nunca se supo más de él. Santofimio Botero, hasta el año 2007, fue condenado a 24 años de prisión. En el año 2016, el Consejo de Estado de Colombia declaró delito de lesa humanidad el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, por lo que la Fiscalía General de la Nación puede seguir judicializando a personas involucradas con el magnicidio de Galán. La sociedad colombiana piensa que Pablo Escobar selló el destino de la nación y la privó de un gran político, que hasta el día de hoy no ha habido otro igual. La pregunta es, ¿qué habría pasado si Escobar no hubiera asesinado al líder? Seguramente la suerte del país cafetero hubiera sido diferente. Así concluimos con este caso. Si les gustó este contenido, no dejen de suscribirse, comentar y dar like. Cuídense.